Bueno, pues con respecto a este tema hay que decir que más allá de las leyes, de la política, la separación de familias, pues tiene un efecto devastador en la niñez. Y hoy queremos hablar justamente de eso, de ese lado humano de los niños, de las consecuencias de ser separados de sus padres en estas circunstancias. Y para eso hemos invitado a Heidi Arévalo, ella es experta en asuntos de niñez y adolescencia de la ONG World Vision. A Heidi le damos las buenas noches y por supuesto las gracias por acompañarnos hoy. Paola, buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues por fortuna, digamos que se reversó esta política de Donald Trump de separar las familias, pero las imágenes que se nos quedaron grabadas en la mente para siempre son desgarradoras. ¿Cuáles son las consecuencias para un niño de haber vivido una experiencia como esta? La Asociación Americana de Pediatría distingue 3 tipos de estrés en los niños: el estrés postraumático, el estrés positivo y el estrés tóxico. Lo que los expertos anticipan es que los niños y las niñas que han vivido esta situación están muy predispuestos a desarrollar estrés tóxico, que tiene un impacto en el desarrollo neurológico de los niños y las niñas. ¿Cuáles son las características de ese estrés tóxico? Ansiedad, depresión, problemas de aprendizaje. Son niños que para la edad adulta van a tener bastantes dificultades para ejercer una actividad productiva, no van a poder enfrentarse competitivamente al mercado laboral y eso tiene un impacto en el desarrollo de los países. Es decir, es una serie de consecuencias y de factores de riesgo a los que estamos exponiendo a los niños y las niñas por este tipo de situaciones. ¿Y son, Heidi, diferentes las secuelas dependiendo de la edad en la que el niño haya enfrentado esta situación? Porque las imágenes veíamos desde niños muy pequeñitos que seguramente no la tienen tan clara qué es lo que está pasando, hasta ya en niños que estaban entrando a la adolescencia. Sí, definitivamente. Y Paula, hay un impacto social que todavía estamos empezando a reconocer los expertos, y es que ¿cómo elabora un niño la relación con un Estado que le ha violentado de una forma tan drástica sus derechos y principalmente el derecho a la familia, experimentar el abandono, el desarraigo? Y no es un Estado, son varios Estados. Es el Estado de origen y es el Estado al que ellos llegan, que rompen toda esta dinámica de seguridad y de acogida que debe garantizar la familia. Pero ya que usted toca ese tema, Heidi, digamos, ¿qué puede pasar en términos de esa generación que están haciendo allí ante un gobierno que es racista, que discrimina, que desprecia a los migrantes, que desprecia a la comunidad latina? Es decir, estamos ante una generación que va a crecer con resentimientos, con deseo de venganza. El llamado que hacemos las organizaciones, nuestra organización, y además hacemos parte de una red que se llama el Movimiento Mundial por la Infancia Latinoamericana, es justamente adoptar las medidas necesarias ahorita para que haya una reparación del daño y para que este tipo de situaciones que van a devenir en violencia social, en patologías y en trastornos mentales, pues se prevengan y se eviten al máximo. ¿Y cuáles son esas medidas que pueden reparar ese daño? Necesitamos un acompañamiento especializado a las familias una vez haya reunificación familiar, que las condiciones de la reunificación familiar se generen en el menor tiempo posible, y como lo expresaba la representante, la alta comisionada de los derechos humanos, era ¿qué va a pasar con los niños que vengan de ahora en adelante? Ni el delito para sus padres, ni el delito que ellos mismos hereden es posible y es aceptable. ¿A dónde pueden acudir las personas que han vivido, digamos, ya hablemos ya a nivel de familia, que han vivido esta situación? ¿Por qué se lo digo? Porque estamos claramente ante una realidad de personas de escasas oportunidades, de bajos recursos, que son las que se atreven a atravesar la frontera. Que huyen de la violencia. ¿A qué organización pueden buscar para que los guíen, para decirles también cómo actuar con sus hijos? Mire, este tema ha despertado la solidaridad de organizaciones. Amnistía Internacional es una instancia, pero también estamos haciendo un llamado a que los estados de origen de las familias que están viviendo esta situación también asuman una responsabilidad frente a la acogida de las familias, frente al reintegro y sobre todo al desarrollo de mecanismos de protección integral. Entonces es importante que ellos también hagan parte de la Procuraduría o de la instancia que cumpla esta función en sus países. Para Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los países que están más implicados, además de México, pues es ese tipo de medidas, aunque sabemos que hay políticas que estas familias vienen huyendo de la violencia, vienen huyendo
de la pobreza, pero necesitamos fortalecer también las medidas estatales. Y por fortuna se dio esa presión internacional, porque si no creo que el gobierno de Donald Trump no habría echado para atrás si eso no hubiera sido así. Veía usted, Heidi, los televidentes también, como presentábamos antes de tener esta charla con usted, el caso de una madre guatemalteca que pudo volver a reunirse con su hijo. No ha sido el caso de todas las familias que antes de esa orden ejecutiva de Donald Trump han podido volver a estar juntas, a encontrarse con sus padres, con sus hijos, pero en este caso sí. Cuando esto empiece a pasar, ¿qué deben hacer los padres? Es decir, contarles la verdad de la crueldad de lo que pasó con la política de Donald Trump a sus hijos para que ellos entiendan por qué estuvieron separados, o maquillarles esa realidad. Lo primero que deben hacer las familias es restituir el lazo que se quebró por este tipo de situación, y lo deben hacer en un ambiente de familia, en un ambiente de solidaridad y de comprender por qué ellos decidieron salir de su país de origen a otro país, y empezar a sanar las heridas mutuas, porque hubo un impacto para la vida de los niños que es la que nosotros estamos defendiendo, pero también hay un impacto para estas madres y estos cuidadores que perdieron el contacto con sus niños. No se sabe aún qué va a pasar con estos aproximadamente 2.300 niños que fueron separados de sus padres antes de esta orden ejecutiva. ¿Qué puede hacerse allí a nivel de instancias internacionales para presionar que estos pequeñitos efectivamente sí regresen con sus padres? Porque el futuro para ellos es incierto, están en hogares de adopción muchos en este momento. Sí, están en hogares de acogida y necesitamos seguir fortaleciendo la relación de red y de alianza internacional para hacer veeduría, porque alrededor de estas situaciones pueden devenir otro tipo de situaciones críticas para la niñez, el tráfico humano, el abuso sexual, y lo que queremos es evitar al máximo que los niños tengan que vivir estas situaciones. Usted nos hablaba ahora de los síntomas que se presentan cuando un pequeño ha sufrido una situación de estrés tóxico. Debe empezar a mejorar en cuánto tiempo, para que los padres puedan estar como alertas a eso. Saber, mi hijo está presentando estos síntomas, estamos actuando de determinada manera, pero ¿está mejorando o no está mejorando? Un escenario ideal para las familias es que reciban la atención especializada clínica inmediata, de manera integral, pediatría y psicología pediátrica. Es importante porque si como padres, una vez estemos reunificados, empezamos a percibir que el niño experimenta trastornos del sueño, pesadillas, o tiene retrocesos en su desarrollo, es importante buscar alguna medida que me permita a mí recibir orientación especializada. No podemos dejar pasar por alto que el niño o la niña presente este tipo de síntomas y pensar que esto se cura solo. Bueno, pues creo que era un tema bastante importante de tratar, como ya lo comentábamos. Esta política por fortuna se echó para atrás, pero todavía quedan muchas cosas por resolver. Es importante que los padres de familia sepan cómo actuar de ahora en adelante con sus hijos si atravesaron una situación como esta, que sin duda, Heidi, pues nunca debió haberse presentado. Nuestra invitada, Heidi Arévalo, experta en asuntos de niñez y adolescencia de la ONG World Vision, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana para usted. Gracias, Paula, para ustedes también.